La fe es mi arma de supervivencia. Faith is my survival weapon. La palabra supervivencia significa una arma para sobrevivir. Arma de supervivencia es arma para sobrevivir. Yo nunca había escuchado supervivencia ni había utilizado esta palabra supervivencia. Y para los que nunca han escuchado esta palabra, supervivencia significa sobrevivir. Y aquí en el libro de los Hebreos capítulo 10, verso 32 en adelante, vamos a usar estos versos simplemente como una introducción hacia lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Y la palabra lee en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de la siguiente forma, y dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El verso 38, verso clave, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora diga conmigo este verso: pero nosotros hablando de la iglesia, hablando de la juventud de Iglesia de Cristo, camino de santidad, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alguien dele alabanza a Dios en esta linda noche. Puede tomar su asiento en esta oportunidad. La fe es mi arma de supervivencia. ¿Qué es la fe? La fe, conforme a Hebreos capítulo 11, verso 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, por medio del diccionario, es seguridad, confianza, convicción en alguna cosa, persona, deidad o religión. Fe es tener certeza, fe es tener convicción, fe es tener seguridad, fe es tener confianza en alguna cosa, persona, deidad o religión. A mí siempre me gusta comparar la fe en similitud cuando uno va viajando en un avión. Y me gusta usar este ejemplo porque es muy fácil de comprender. Pero cuando uno viaja en un avión y uno está en aquel avión y aquel avión desprende al aire, de pronto llegan momentos dentro del avión que uno experimenta turbulencia por el viento, por las nubes que de pronto empiezan a sacudir el avión. Y de pronto a veces el avión llega a ser sacudido de una manera no extrema, sino que de pronto hay mucha gente que empieza a atemorizarse, pensando que por causa de la turbulencia aquel avión se va a caer y va a destruirse.
Y uno, ¿qué es lo que hace en aquellos momentos de turbulencia? Es que uno empieza a decir, ojalá el piloto haga su trabajo bien y sepa conducir este avión durante esta turbulencia. Y ojalá el piloto haga su trabajo y me lleve de LAX a la Ciudad de México en un pedazo y en seguridad. O sea que uno pone su confianza, su seguridad, uno pone su convicción en aquel piloto y uno confía que aquel piloto, haya turbulencia, haya vientos, va a hacer su trabajo y va a conducir aquel avión de punto A a punto B sin ningún problema. Eso es fe. Yo confío en el piloto. Pongo mi convicción, mi seguridad que el piloto va a hacer su trabajo. Ahora, en similitud, la fe en el Señor Jesús opera igual. Porque cuando yo pongo mi plena seguridad, mi plena confianza, mi plena convicción en el Señor, yo pongo mi seguridad en las manos vivas del Maestro, que en cualquier momento de mi vida, sean un momento agradable, un momento desagradable, es el Señor con su poder, con su autoridad, el que me va a sostener. Aunque se levanten ríos, aunque se levanten tempestades, aunque se levanten desafíos, aunque se levanten problemas, yo confío que Dios va a sostenerme con su poder y Él me va a llevar a la victoria y Él me va a llevar a la bendición y Él me ha de llevar a donde Él va a cumplir su propósito en mi vida. Eso es la fe, tener esa seguridad, esa confianza, convicción de que no importando lo que se desarrolle, Dios va a cuidar de mí, va a proteger de mí y Él me va a llevar y conducir hacia donde Él me quiere llevar y Él me quiere conducir. Alguien déle alabanza a Dios en esta noche. Aquí en Hebreos capítulo 10, verso 32 al verso 39 miramos que el apóstol se está dirigiendo a los hebreos y en los versos anteriores, después de aconsejar a los hebreos, miramos que del verso 32 en adelante el apóstol empieza a hablar de los sufrimientos. El apóstol empieza a hablar de vituperios. El apóstol empieza a hablar de tribulaciones. Y hay un punto clave que el apóstol está enfatizando en estos versos y es la fe, la convicción y la confianza. Y el verso 38, donde me quisiera enfocar en esta linda noche, dice que mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. O sea que aquí el apóstol se dirige a los hebreos y le dice a los hebreos: yo sé, yo entiendo, yo comprendo que han pasado por vituperios, que han pasado por tribulaciones. Yo entiendo, yo comprendo que han pasado por emproblemamiento, por situaciones críticas, por causa del evangelio. Yo entiendo que ustedes han sido burla para muchos y se han reído de ustedes. Pero en estos versos Pablo, inspirado por el Señor, empieza a animar a los hebreos a que no se rindan, a que no pierdan la confianza, a que no retrocedan, sino que Pablo empieza a motivar a los hebreos a que en medio de aflicciones, en medio de emproblemamiento, en medio de angustia, en medio de vituperios, en medio de padecimientos, que los hebreos pudieran mantener la fe ardiente, porque iba a ser por medio de la fe que el justo iba a vivir. Y es que, amado hermano, algo que tenemos que entender y comprender es que la fe es algo poderoso. La fe es algo tremenda. Si usted entendiera el valor de la fe, el impacto que hace la fe,
El apóstol quería que los hebreos entendieran en plenitud la importancia de la fe, porque la fe trae grandes victorias, la fe trae grande galardón, la fe trae el cumplimiento de las promesas, amados hermanos. Y es por eso que el apóstol enfatiza la fe. No pierdan la confianza, no retrocedan, no vayan hacia atrás, porque el apóstol sabía que iba a ser por medio de la fe que los hebreos iban a sobrevivir todo padecimiento. El apóstol sabía que iba a ser por la fe que los hebreos iban a sobrevivir toda tribulación, todo desafío, todo vituperio. El apóstol sabía que era por medio de la fe que Dios iba a cumplir su promesa, y ellos tarde o temprano iban a heredar una promesa eterna, una promesa celestial que viene de la misma gloria de Dios, un galardón precioso, un galardón hermoso que tiene Dios preparado para todos aquellos que le aman. Y hoy vengo a predicar de esta fe. Hoy vengo a predicar de esta misma fe que Pablo hablaba hacia los hebreos. Pablo les decía: no pierdan la confianza, porque su confianza trae grande galardón. No pierdan la fe, porque es por medio de la fe que el justo vivirá. La misma fe que maneja la iglesia de Cristo es la misma fe que manejaba el apóstol Pablo. La misma fe que manejamos nosotros, que utilizamos nosotros, es la misma fe que Pablo recomendaba a los hebreos. Y hoy vengo a decirle a alguien en este día que es por medio de la fe que tú vas a sobrevivir en medio de tus desafíos. Es por medio de la fe que cuando la depresión quiera venirte a cautivar, es por medio de la fe que vas a vencer la depresión. Hoy vengo a decirle a alguien que está pasando por emproblemamiento, que está pasando por crisis y ya no ve la salida. Es por medio de la fe que el justo vivirá y verá la gloria de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios. Alguien dale alabanza a Dios en este día. La fe es mi arma de supervivencia. Sin la fe no podemos vivir. Sin la fe no puedo avanzar. Sin la fe no puedo estar de pie. La fe me impulsa a luchar. La fe me impulsa a pelear. La fe me impulsa a esperar en Dios, a no rendirme y a sobrevivir en medio de los tiempos de calamidad. Yo le fuera mentiroso si le dijera que a mí nunca me ha visitado la depresión. Yo le fuera mentiroso si le dijera que a mí nunca me ha visitado la duda. Yo le fuera mentiroso si le dijera que a mí nunca me han dado ganas de rendirme y de retroceder. Yo creo que todos de los que estamos aquí, en algún momento en nuestro caminar en este evangelio, hemos enfrentado los gigantes de la depresión. Hemos enfrentado los gigantes de la ansiedad. Hemos enfrentado a aquellos gigantes que quieren venir a oprimirnos y a esclavizarnos. Pero ¿sabes por qué es que estás de pie todavía? Porque has puesto tu fe en el autor y consumador de la fe. Porque no has puesto tu fe en cualquier mito, no has puesto tu fe en cualquier amuleto. Has puesto tu fe en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo hace, en aquel que hace maravillas, en aquel que abre brecha, en aquel que hace lo imposible posible, y su nombre es Jesús de Nazaret. En Lucas capítulo 22 verso 31, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Oiga, qué tremendo. Aquí miramos que Jesús le dice a Pedro: Simón, Pedro,
Fíjate que Satanás acaba de venir a pedir permiso para que les dé una buena sacudida y una buena zarandeada. Y la respuesta de Jesús hacia Pedro no era: pero no te preocupes, Pedro, se lo negué. La respuesta de Jesús no fue: no te preocupes, Pedro, le dije que no fuera brusco y solo fuera una media sacudida nada más. No te preocupes. No te preocupes, Pedro, le di la luz roja al enemigo y no te va a hacer nada. Jesús le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos a trigo. Y ¿sabes qué, Pedro? Se lo he autorizado. Los va a sacudir, los va a zarandear. Pero ¿sabes qué, Pedro? He rogado por ti para que en medio de esa sacudida algo no te falte. Que sea tu fe la que no falte, porque va a ser la fe en medio de aquella sacudida que te va a llevar hacia la victoria. Va a ser la fe en medio de esa zarandeada que te va a mantener de pie. Va a ser esa fe en medio de esa sacudida que te va a sostener, te va a guardar y te va a llevar hacia algo mayor, hacia algo grande. La fe es la que nos sostiene. La fe, oh amado hermano, ¿en quién hemos puesto nuestra fe? Jesús es la fuente de vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y si yo he puesto mi fe en el dador de la... Oh, alguien tiene que alabar a Dios en este día. Si yo he puesto mi seguridad en el dador de la vida, Él es el que determina lo que acontecerá en medio de esa situación. Él solo pide: no pierdas la fe, no mengues en fe, mantén la fe firme y verás como yo obraré en medio de los gigantes que se levanten en contra de ti. Verás como yo voy a obrar y avergonzaré al adversario por querer provocar guerra en contra de ti. Pero este es el primer concepto que yo quiero tocar en esta noche. La fe es nuestra arma de supervivencia. La fe es esa arma que utilizo para sobrevivir los desafíos, para sobrevivir los momentos críticos, para sobrevivir los momentos de batalla. Pero el primer punto es este, joven que estás aquí, que para sobrevivir esos desafíos, para sobrevivir esas tormentas, para sobrevivir esas batallas, tenemos que entender, oiga muy bien, que nuestra fe no está puesta directamente en la religión. Nuestra fe no está puesta en los dogmas religiosos. Un dogma es doctrina. Nuestra fe no está puesta en un pastor o en un líder religioso. La iglesia tiene que entender que su fe tiene que ser elevada hacia Jesús de Nazaret. Alguien dele alabanza a Dios en este día. Ahora, muchos desfallecemos, no sobrevivimos aquellos momentos críticos. Muchas de las veces no sobrevivimos aquellos momentos de aflicción porque no hemos entendido genuinamente en plenitud quién es Jesús de Nazaret. Si está conmigo en esta noche. Todos hemos escuchado de Jesús, todos hemos oído de Jesús, pero no todos hemos entendido en plenitud y en intimidad y de una manera completa quién es Jesús. Hay una diferencia de escuchar de Jesús, de oír de Jesús, y la otra diferencia es conocer a Jesús. Cuando simplemente hemos escuchado de Jesús, oído de Jesús, conoceremos de Jesús solamente de una manera parcial.
y incompleta. Muchas de las religiones en este mundo reconocen que Jesús existió, pero forman su propio concepto de Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Que muchas de las religiones reconocen que Jesús existió, que Jesús caminó sobre esta tierra. Se los digo, se los comparto. En estos momentos mi novia está en Jerusalén, en Israel, con su mamá, y me llama con alegría, con gozo, porque dice: fui donde Jesús hizo esto, fui donde Jesús hizo lo otro, fui donde este acontecimiento pasó. O sea que la gente no niega la existencia de Jesús. La gente entiende, sabe que existió Jesús. Pero ¿será que conocen a Jesús? Algo de qué pensar, ¿verdad? Los judíos dicen que Jesús fue un buen maestro, pero para ellos no es el Mesías. Los islámicos dicen que Jesús fue un maestro sabio y un profeta importante de Dios. Para los hindús, Jesús es reconocido como un Dios, como una deidad de sus muchos dioses. No lo reconocen como el único poderoso Dios. Todas estas religiones reconocen a Jesús, pero solo de una forma parcial y limitada. Solo de un aspecto nada más, pero no en plenitud. Y oiga muy bien, cuando simplemente sé de Jesús de una perspectiva parcial, no será suficiente para heredar los beneficios completos de Jesús. ¿Sí entendió eso? Cuando me limito a saber de Jesús o conocer de Jesús de una manera parcial, aquello parcial no será suficiente para heredar los beneficios completos de Jesús. Los únicos que heredan los beneficios completos de Jesús son aquellos que han conocido a Jesús en espíritu y en verdad. Son aquellos que han formado una relación íntima y verdadera con Jesús. Son aquellos que han sacrificado placer, han sacrificado a este mundo para agradar y vivir para Jesús. Dios quiere que entendamos este concepto. ¿Por qué? Para que tu fe no desfallezca en el momento de las tribulaciones, en el momento de los vituperios, para que tu fe no desfallezca cuando la opresión quiera venir a seducirte, cuando la depresión quiera venir a seducirte. Si la depresión viene a seducirte y solo conoces a Jesús de una manera parcial, no será suficiente para vencer aquella depresión, para vencer aquella tentación. Amada juventud que estás en este lugar, es tiempo de poner nuestra fe en aquel que es todopoderoso, en aquel que todo lo hace, en aquel que todo lo sabe, y su nombre es Jesús de Nazaret. Tenemos que entender en plenitud quién es Jesús. En Mateo capítulo 16, Jesús le decía a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hijos del hombre? Los hombres que es el Hijo de Hombre, hablando de sí mismo. Unos decían que era un profeta, que era otro predicador más. Dicen que tú eres tal personaje. Y Jesús confronta a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor habemos en este lugar? Y le dice: ¿y quién dice? ¿Qué dicen ustedes de quién es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿También ustedes creen que soy otro profeta más? ¿Que soy otro predicador más?
que soy otro líder religioso más. Y Pedro recibe una revelación divina y dice: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Dios todopoderoso. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que ha sido una revelación divina desde lo alto que te lo ha revelado. Necesitamos revelación para entender quién es Jesús. En vez de venir a este lugar, joven que estás aquí, para pedir por un esposo, para pedir por una esposa, para pedir riqueza, y no estoy diciendo que es malo, primero ven y pide revelación para que entiendas quién es Jesús. Porque cuando yo entiendo quién es Jesús, cuando los gigantes quieran venir a oprimirme, cuando el enemigo quiera venir a sacudirme y haberme rendido, yo entenderé que Jesús es la fuente de toda autoridad. Jesús es la fuente de poder. Jesús es aquel que venció a la muerte, resucitando al tercer día, avergonzando al enemigo de una manera tremenda. Cuando el enemigo quiera verme rendido, fracasado, desfallecido, yo le enseñaré al enemigo que mi fe no está puesta en un amuleto como los religiosos lo hacen. Los religiosos cuelgan amuletos en sus casas de un Cristo crucificado. Pero cuando viene la guerra, amados hermanos, cuando el enemigo quiera venir a verme desfallecido, yo, amados hermanos, tendré en mi mente que al Dios a quien yo sirvo no es un Dios que se quedó en la cruz. Al Dios a quien yo sirvo es aquel que está sentado en un trono alto y sublime, a quien todos rinden alabanza, a quienes todos rinden adoración y le dicen: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Cuando el enemigo quiera venirse a burlar en tu cara en medio de una enfermedad, porque todos somos expuestos a enfermedades, no voy a desfallecer, no me voy a rendir, porque he entendido que mi fe está puesta en aquel que dijo que por sus llagas yo era sanado. We need to understand who Jesus is. Tenemos que entender quién es Jesús. Porque cuando no entendemos quién es Jesús, nuestra fe simplemente estará puesta parcialmente en Jesús. Yo te invito a que en este día te autoexamines. ¿Conoces a Jesús? Do you know who Jesus is? Have you understand who Jesus is? ¿Has entendido quién es Jesús? Amados hermanos, Mahoma, Buda, Gandhi, ninguno de los líderes religiosos que ha existido en este planeta Tierra ha hecho el impacto que Jesús ha hecho. Todos aquellos líderes religiosos, Buda, Mahoma, Gandhi, están en un sepulcro. Pero al Dios a quien adoramos en este día y a quien exaltamos, está sentado en un trono de majestad, está sentado en un trono de gloria. Ninguno pudo hacer lo que Jesús ha hecho. ¿Qué hizo Jesús? Jesús alimentó a miles. Jesús resucitó a muertos. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús hizo un impacto tremendo. Y lo más precioso, lo más maravilloso es que Cristo sigue impactando vidas. Cristo sigue haciendo maravillas. Cristo sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Cristo era la palabra hecha carne. Porque es que Jesús hizo un impacto tremendo, un impacto sobrenatural. ¿Cómo es que Jesús le daba la vista a los ciegos? ¿Cómo es que Jesús resucitaba a enfermos?
Porque Jesús era el Verbo encarnado, o sea, Dios mismo manifestado en carne. Ese es el Dios a quien nosotros hemos puesto nuestra seguridad, nuestra confianza. Lo tienes que entender, lo tienes que comprender, porque muchas de las veces no entendemos este concepto y es por eso que desfallecemos. Es por eso que fracasamos. Es por eso que retrocedemos. Y el anhelo de Pablo era: no retrocedan. El anhelo de Pablo era: mantengan la fe, mantengan la confianza que han de heredar una promesa celestial. Pero muchas de las veces desfallecemos, fracasamos, no superamos nuestros obstáculos, porque no hemos entendido en plenitud quién es Jesús. Cuando entendemos en plenitud quién es Jesús, en medio de tu necesidad, joven, no te hará falta nada y no morirás, porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. En medio de tu desierto, no te morirás de sed, porque la fuente de agua viva y el oasis de gloria estará contigo. Cuando entiendes quién es Jesús, no morirás. ¿Sabes por qué? Porque has entendido que aquel Dios que está contigo tendrá lo ideal, las herramientas perfectas, los recursos necesarios para que tú superes tus obstáculos y para que tú superes tus problemas. Cuando tú entiendes quién es Jesús, es que, hermano, si usted supiera la lucha que se me ha levantado, si usted supiera el obstáculo que se me ha levantado, no te preocupes. Dios te equipa con las herramientas necesarias para que tú venzas a tus gigantes. Pero para creerlo necesitamos fe, fe, fe. Entonces dice el verso 38. ¿Cómo dice el verso 38? ¿Quién es el que vivirá por fe? El justo. Aquí miramos que Pablo nos clarifica que el que hereda esta linda y maravillosa promesa es el justo. O sea que no cualquiera vive por fe. No cualquiera sobrevive sus tormentas. No cualquiera sobrevive los desafíos, los obstáculos. Aquí miramos que Pablo expone y dice que es el justo el que vivirá por fe. Es el justo el que heredará esta promesa. ¿Quién es el justo? El justo primeramente es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. El justo es aquel que ha creído en el sacrificio de Jesús y ha sido derramado con la sangre de Cristo. En este mundo nunca ha habido y nunca habrá ningún método, ninguna forma para heredar una justificación para nuestros pecados. El único método, la única forma para que nuestros pecados sean perdonados es por medio de la sangre del Cordero de Dios, por medio de la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo tiene la potencia para perdonar nuestros pecados, tiene la potencia para darnos libertad, tiene la potencia para escribir nuestros nombres en el libro de la vida. El justo es aquel que busca vivir en santidad, integridad y lealtad delante de Dios. El justo es aquel que ha puesto su fe directamente en Jesús y no en la religión. Y segundamente, el justo es aquel
que camina en la voluntad perfecta y agradable de Dios, y no en la voluntad permisiva de Dios. ¿Sabía usted que habían dos voluntades? La voluntad agradable y perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Ahora, en la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que el hombre actúe, obre, haga lo que quiera, pero el hombre es responsable de sus acciones y de sus decisiones. En la voluntad permisiva de Dios, cuando el hombre experimenta problemas, cuando el hombre experimenta aflicciones, cuando el hombre experimenta opresión, negatividad, barreras y obstáculos, no son pruebas, sino que son consecuencias cosechadas por la desobediencia, rebeldía y desorden del ser humano. Esa es la voluntad permisiva. Dios permite que yo haga lo que yo quiera porque tenemos albedrío libre. Si quiero pecar, peca, está bien, es tu decisión, pero tú eres responsable de las consecuencias que se van a cosechar por medio de lo que estás sembrando. En la voluntad agradable y perfecta de Dios, el Señor permite obstáculo, problema, barrera, tempestad, pero no lo cataloga como una consecuencia, lo cataloga como una lucha y una prueba. Y sabe cuál es el propósito de una lucha y de una prueba. El propósito de una lucha y de una prueba es para que nosotros superemos esa lucha y esa prueba, y para que Dios nos lleve a una elevación, a una gloria mayor, a una bendición mayor, a un propósito mayor, a algo mayor. Un poquito más de monitor, por favor, se me está yendo la voz. Entonces es la diferencia de las dos voluntades. En la voluntad permisiva, todo problema, toda aflicción será consecuencia por mis acciones. Pero en la voluntad perfecta y agradable de Dios, Dios permitirá calamidad, permitirá a una enfermedad, permitirá que el enemigo me sacuda, pero lo permite con un plan, lo permite con un propósito, lo permite con un motivo, y es para que su nombre sea grandemente glorificado de una manera en especial, y para que tú veas la gloria de Dios, para que tú veas la bondad de Dios, para que tú veas la fidelidad de Dios. Cuando uno camina en la voluntad perfecta de Dios, en medio de lo que uno está pasando, uno mira la fidelidad de Dios, el favor de Dios, el propósito de Dios empezar a desarrollarse de una manera tremenda y especial. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene el control de la vida del justo. Dios tiene la determinación de lo que atraviesa el justo. Es que, amado hermano, el enemigo dijo que yo iba a morir en medio de esta circunstancia que yo estoy pasando. Oh, no. Cuando uno está en la voluntad de Dios, no importa lo que el enemigo quiera transmitir. Lo que importa es lo que Cristo quiere hacer en tu vida, lo que Cristo quiere transmitir, lo que Cristo quiere hacer, lo que Cristo quiere desarrollar en medio de esa circunstancia. La palabra de Dios dice que cuando el enemigo fue con el Señor, le dijo el Señor: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y Jesús lo menciona: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a Jonathan? ¿No has considerado a la juventud de Pomona? ¿No has considerado el liderazgo de la iglesia central? Y el enemigo dice: sí, pero hay un problema. Hay un vallado alrededor de ellos. Oh, I don't know if you understand that. Yo no sé si usted entiende eso.
El enemigo siempre, día tras día, va a querer buscar la forma de matarte, de llevarte a una cautividad, de destruirte. Pero ¿sabes por qué no lo ha hecho? Porque estás caminando en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, Dios es el que decide a dónde vas, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a desarrollar. El enemigo hizo lo que hizo con Job porque Dios se lo permitió. Pero la determinación final no iba a ser del enemigo, sino que iba a ser de Dios. Yo no sé cómo el enemigo quizás ha levantado guerra en contra de ti. Y quizás el enemigo te quiere ver destruido, pero hoy vengo a decirte que si eres un justo, la gloria de Dios se va a mover en medio de esa circunstancia. El poder de Dios se va a mover en medio de esa circunstancia, y el nombre de Dios será elevado en medio de esa circunstancia. El justo es un heredero de la promesa de Dios. Di: yo soy un heredero de las promesas de Dios. ¿Cuántos justos sabemos en este lugar? Un justo es un heredero de las promesas de Dios. Salmos 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oh, qué precioso, qué maravilloso, amado hermano, que tanto el impío como el justo tiene aflicciones, pero el justo sobrevive sus aflicciones porque el justo ha puesto su fe en aquel que es todopoderoso, en aquel que es grande, en aquel que hace prodigios y maravillas. Salmos 92:12 dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Cuántas palmeras sabemos en este lugar? ¿Sabes por qué dice palmera? Porque una palmera echa una raíz fuerte. Una palmera está arraigada fuertemente. Y cuando las tormentas vienen, la palmera se mueve de un lado para el otro, pero la palmera no cae, resiste la tempestad. Y es por eso que aquí el salmista, inspirado por el Señor, dice: los justos florecen como la palmera, porque los justos han puesto su fe no en los dogmas religiosos, no en los líderes religiosos. El justo ha puesto su fe en la roca inconmovible, en el Dios todopoderoso, en aquel que es grande y maravilloso. Proverbios 18:10 dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. El justo es un heredero de la promesa de Dios. Cuando estés pasando por depresión, cuando estés pasando por tristeza, cuando estés pasando por soledad, corre confiadamente ante la gloria de Dios y verás como el Maestro te va a elevar hacia una victoria. Verás como el Maestro te va a elevar hacia una gloria mayor y especial. Ahora, ¿cómo es que la fe opera como una arma de supervivencia? Tengo 10 minutos, perfecto. Primera de Timoteo 2:5. ¿Cómo es que la fe opera como una arma para sobrevivir en medio de estas situaciones? Primera de Timoteo dice en su capítulo 2 y en su verso 5: porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo no sé si usted entiende ese verso, amados hermanos. Aquí miramos que el escritor dice: hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Aquí el escritor presenta una puerta, una puente,
un camino para llegar a la misma gloria de Dios, para llegar a la misma gloria divina de lo alto. ¿Y cuál es ese camino, esa puerta, esa puente que el escritor presenta? Aquel camino, aquella puerta, aquella puente es Jesús de Nazaret. Jesús es la puente, es la puerta, es la que me lleva a la misma gloria de Dios, hacia el trono grande, todopoderoso del Maestro de Maestros. Es Jesús de Nazaret. O sea que cuando yo pongo mi confianza en Jesús, cuando yo pongo mi seguridad en Jesús, cuando yo pongo mi convicción en Jesús, aquella fe en Jesús me lleva a los lugares celestiales, me lleva a la gloria de Dios, me lleva a lo divino de Dios. O sea que cuando yo pongo mi fe en Jesús, aquella fe en Jesús activa lo divino, activa lo celestial en mi vida. Yo no sé si me está entendiendo, amado hermano. Si no lo puedo explicar de una manera más fácil, si no crees en Jesús, no puedes acceder a lo celestial. Si no crees en Jesús, no puedes acceder a las riquezas celestiales, a los poderes celestiales. Un impío no tiene acceso a heredar el favor de Dios sobre su vida si no ha creído en Jesús. Porque la palabra del Señor dice que a los suyos vino, mas no le recibieron, pero le ha dado potestad a todos aquellos que creen en Él de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar. O sea que cuando yo pongo mi seguridad, mi convicción, mi fe en Jesús, en medio de la tormenta, en medio de la calamidad, aquella fe activa lo divino, lo celestial sobre mi vida, y lo divino entra y empieza a accionar a mi favor. Ya no serán mis fuerzas, ya no será mi ímpetu, ya no será mi mano. Cuando yo pongo mi fe en el Señor, será la mano de Dios obrando a través de su poder y a favor de mí. No me está entendiendo, ¿verdad? Creo que este mensaje mejor era para un servicio general. De que lo pongo más fácil. ¿Sabes por qué David venció a Goliat? Porque su fe estaba puesta en Jesús. ¿Cómo es que David con tan solo una piedra mató a un gigante a quien todos los israelitas tenían miedo de él? Es que esa piedra, yo creo que esa piedra llevaba algo pesado. Esa piedra debe haber sido especial. No, amados hermanos, David venció a Goliat por la fe. Porque puso su fe en el Señor. Y cuando su fe estaba en el Señor, lo divino, lo celestial tomó acción. Y fue lo divino, fue lo celestial lo que obró y mató a aquel gigante. Ya me está entendiendo, ¿verdad? La fe en Dios activa lo sobrenatural en mi vida. La fe en Dios activa el poder, la mano redentora de Dios a favor de mí. Y es por eso que por la fe, aquella mujer calavérica, aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y que por ningún médico había podido ser sanada, fue por la fe que aquella mujer recibió y heredó su sanidad. Porque cuando esta mujer puso su fe en Jesús, lo divino, lo celestial, lo eterno, lo sobrenatural entró en acción y curó a esta mujer. Y es por eso que cuando fueron aquellos hombres de la casa de Jairo a decirle: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu
hija ha muerto. Jesús le dice a Jairo: solamente te pido lo siguiente, no temas y cree solamente. La hija de Jairo resucitó porque Jairo creyó en Jesús. Y cuando Jairo creyó en Jesús, lo divino, lo sobrenatural, lo celestial entró en acción. Y es por eso que la hija de Jairo resucitó. Tenemos que aprender a ejercer la fe, amados jóvenes que están en este lugar. Si no ejerces la fe, fracasarás. Si no ejerces la fe, no sobrevivirás. Si no ejerces la fe, te rendirás. Pero cuando sabes ejercer la fe en Jesús, yo te aseguro, día tras día, la mano redentora de Dios no se apartará de tu vida. La bendición de Dios va a fluir en tu caminar. Lo divino, lo celestial obrará a favor de ti y glorificará su nombre en tu vida de una manera en especial. La fe en Jesús me lleva al acceso de heredar los favores de Dios. Y es por eso que la fe es una arma de supervivencia. Tengo 6 minutos. La fe me ayuda a entender el propósito de Dios. Muchas de las veces desfallecemos, morimos, fracasamos, porque no captamos a entender el propósito de Dios en medio de esa circunstancia. Cuando no entendemos el propósito de Dios, cuestionaremos a Dios, dudaremos de Dios, le daremos la espalda a Dios. Y es por eso que tristemente ya no vemos a muchos jóvenes dentro de las iglesias, porque fue culpa del pastor, porque fue culpa de los líderes, porque no supieron ejercer la fe y no entendieron el propósito de Dios en plenitud. El salmista decía rápidamente, el Salmo 138 verso 7: si yo anduviera en medio de la angustia. El salmista se pone como un ejemplo: si anduviera yo en la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, tú extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El verso 8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Las palabras de un hombre que tenía su fe en el Señor. Porque cuando yo tengo mi fe en el Señor, en medio de la enfermedad, yo le diré al Señor: cumple tu propósito en mí. Cuando yo tengo fe en medio de la escasez, yo le diré al Señor: cumple tu propósito en mí. Cuando nadie me quiere ver, cuando nadie me quiere ayudar, cuando nadie me quiere extender la mano, yo le diré al Señor: cumple tu propósito en mí. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. La fe me ayuda a entender el propósito de Dios. Me ayuda a entender que estoy pasando lo que estoy pasando, pero Dios mostrará su fidelidad. Y es por eso que Jesús dijo en Juan capítulo 9, cuando los discípulos miraron a aquel hombre ciego de nacimiento: Señor, ¿será que pecó este? ¿O será que pecó sus padres? Y Jesús les dijo a los discípulos: incorrectas son las dos preguntas, porque no es que pecó este ni sus padres, sino que este hombre está ciego de nacimiento porque las obras de Dios se han de manifestar sobre su vida. O sea que Jesús les dice: este sufrimiento tiene un propósito, este sufrimiento tiene un plan, y es para que las obras de Dios se glorifiquen sobre su vida. Amada iglesia que estás en este lugar, tu tribulación no es en vano, tu vituperio no es en vano, esa ansiedad, esa aflicción no es en vano, porque cuando creemos en el Señor, su propósito será cumplido en nuestras vidas de una manera en especial. Termino con esto. La fe
es mi arma de sobrevivir porque la fe es mi escudo. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que entender que en los momentos de debilidad habrán dos voces que resonarán en tu mente. Una voz de aliento, de ánimo, y otra voz de negatividad. Otra voz que te impulsará a que caigas rendido. En los momentos de debilidad, el enemigo siempre buscará atacar la mente, atacar nuestro cerebro, infiltrando palabra de negatividad, palabra de desaliento, llevándote a creer que Dios te ha descuidado, que Dios se ha apartado de ti, llevándote a pensar que Dios no cumplirá su propósito en ti. El enemigo siempre buscará infiltrar palabra, dardos de negatividad sobre tu mente. Y muchas de las veces desfallecemos porque la fe es un escudo. Y la fe es la que bloquea aquellos dardos de fuego que quieren penetrar a nuestra mente. Muchas de las veces el joven vive perturbado, vive con una mente débil, vive con ganas de desfallecer, con ganas de caer rendido, vive sintiéndose prisionero, cautivo, desanimado, perturbado, porque no ha aprendido a ejercer el arma de la fe. El arma de la fe apaga los dardos del maligno. Tú mirarás el dardo del temor y la fe detendrá aquel dardo que quiere penetrar en tu mente. La fe es confianza, es convicción, es creer en el Señor. Cuando tú crees en el Señor, amado joven que estás en este lugar, es porque has llegado al resultado que Dios es suficiente para ti. Y lo que Dios ha de hacer en tu vida, en tu caminar, en tu situación, será perfecto y lo único que deseas. Usa el escudo de la fe. Porque cuando usas el escudo de la fe tendrás una mente libre, una mente sana, una mente sin perturbación. Y es por eso que aún en medio de la lucha hay una iglesia que sigue orando. Es por eso que aún en medio de la lucha hay una iglesia que puede seguir alabando a Dios. Es por eso que en medio de la lucha hay una iglesia que puede seguir amando a Dios, porque la iglesia está ejerciendo el escudo de la fe. El escudo de la fe me da una mente sana para buscar a Dios, una mente limpia para llenarme de Dios. Una mente perturbada, una mente cautiva por los dardos del mal, será un estorbo para orar, para alabar a Dios, para buscar a Dios, para escuchar palabra de Dios, para leer palabra de Dios. Y es por eso que muchos no sobrevivimos los desafíos. Pero hoy el Señor te invita a que ejerzas el escudo de la fe, para que todo dardo de negatividad del enemigo no penetre tu mente y tú puedas elevar las mismas palabras que elevó el patriarca Job. Yo vine a este mundo desnudo y desnudo me voy. El Señor dio, el Señor ha quitado, pero aún hay alabanza en mis labios, aún hay adoración en mis labios, aún hay un anhelo de agradar a Dios, de servir a Dios, de esperar en Dios, de sentir a Dios dentro de mí. Oh, ver a un hombre de fe. Tanto lo que atravesó este hombre, a un insulto de su misma mujer, un dardo
La fe detuvo aquel dardo y este hombre pudo elevar un canto de alabanza en el momento más oscuro de su vida. Cuando tú ejerces la fe en los momentos más oscuros, en los momentos más débiles de tu vida, aún habrá una alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún habrá un cántico de gloria, de alabanza para aquel que vive y permanece para siempre. Porque Dios, amados hermanos, es fiel. Porque Dios, amados hermanos, recompensará al justo. Es por medio de la fe que el justo vivirá. Hoy en este día Dios te anima, te motiva a que no dejes de ejercer la fe. Pero primeramente Dios te invita en esta noche: conoce a Jesús. Conoce a la fuente de poder. Primeramente conoce a aquel a quien tú has puesto tu fe. De nada sirve venir a la iglesia si no he venido a conocer a Jesús. De nada sirve decir que soy cristiano, que fui a un campamento, que fui a campañas, que fui a lo otro, si no he conocido a Jesús. Hoy Dios está llamando a la juventud a un encuentro con Él, a un encuentro íntimo, personal con Él, para que tú en aquella intimidad y en aquel lugar secreto entiendas y recibas la revelación de quién es Dios y qué es lo que Dios tiene para ti y cómo es que Él obrará en tu vida de maneras poderosas y sobrenaturales. El altar está abierto en esta noche. Yo, amados hermanos, prefiero tener a 10 jóvenes que conozcan a Jesús que a 1000 que no conozcan a Jesús. Prefiero tener en este lugar a 15 jóvenes ardiendo en el fuego del Espíritu Santo que a una multitud que solo quiera conocer a Jesús parcialmente. Hoy el Señor te llama a un encuentro en esta noche.